Tenemos suficiente fuerza para soportar las desgracias ajenas. Ahí queda eso. Qué manera de empezar, ¿no? Uf, sí, es una de esas frases que te dejan pensando por lo brutalmente honesta que es. Totalmente. Y te preguntas qué clase de persona llega a esa conclusión sobre la naturaleza humana. Pues una persona que ha mirado el mundo con lupa y que seguramente ha vivido experiencias muy, muy duras. Esa frase no es teoría, es casi una cicatriz. Pues justo de esas cicatrices vamos a hablar hoy. Nos vamos a sumergir en la vida y obra de su autor, François de la Rochefoucauld, aristócrata, soldado y, sobre todo, un observador implacable del ser humano en la Francia del siglo XVII. Y sus reflexiones, las famosas máximas, son tan afiladas que, bueno, que 4 siglos después siguen cortando igual. Para este análisis nos hemos basado en una biografía muy detallada de su vida y, por supuesto, en sus propias máximas y reflexiones, que es la fuente principal. Exacto. Y nuestra misión, si se puede llamar así, es ir más allá de ese cinismo aparente, que es lo fácil, para intentar entender al hombre. Mm. O sea, ver cómo una vida de intrigas, de guerra civil, de ambición frustrada y de amores turbulentos, pues forjó una de las visiones más incisivas sobre nosotros mismos. La gran pregunta es esa. ¿Era un cínico de nacimiento o la vida lo hizo así? Exacto. Para empezar a desentrañar esto, creo que es fundamental entender el mundo en el que vivía, porque la Rochefoucauld no era un filósofo de sillón, ¿verdad? No, que va. Estaba metido hasta el cuello. Hasta el cuello. No es la de las películas románticas. Es un lugar peligroso, un nido de víboras políticas bajo el control férreo de Richelieu y luego de Mazarino. Uf, La monarquía se estaba volviendo cada vez más absolutista y la nobleza, la clase de la Rochefoucauld, luchaba con uñas y dientes para no perder sus o privilegios. sea, un ambiente de paranoia y conspiración constante. Totalmente. Era como un gran teatro donde todo el mundo llevaba una máscara. Cada gesto, cada palabra en un salón era una jugada de ajedrez. Ya. En ese contexto, entender qué mueve de verdad a la gente, leer las intenciones ocultas, no era un pasatiempo, era literalmente una herramienta de supervivencia. Sus máximas nacen de ahí, son un manual de campo para ese mundo. Y por lo que he leído, él no se quedó minando desde la barrera. Se metió de lleno en el fango político. De cabeza. Participó muy activamente en la Fronda, que fue, bueno, una serie de guerras civiles, la última gran rebelión de la aristocracia contra el rey. Y su biografía es de novela, ¿no? De novela de aventuras, sí. Lo encarcelaron 8 días en la Bastilla por conspirador. Pero lo más increíble es que en una batalla, en pleno París, recibió un disparo de mosquete en la cabeza. En la cabeza. ¿Y sobrevivió? De milagro. Pero casi se quedó ciego para siempre. Así que, vamos, su filosofía no la escribió tranquilamente en un despacho con una taza de té. No, desde luego. La forjó a base de golpes, en medio del caos más absoluto. Es que ese dato lo cambia todo. No es un teórico, es un superviviente. Exactamente. Y aquí es donde su vida y su obra se unen de forma inseparable. Hay una cita del traductor de sus obras que me parece perfecta. A ver. Dice, el agudo cinismo de su moral se construyó sobre las ruinas de esa ambición caballeresca y ese afecto romántico. Ostras, qué bueno. Es que sus fracasos políticos, las traiciones de sus compañeros, sus desengaños amorosos, todo eso es la arcilla con la que moldea su pesimismo. ¿Es una conclusión extraída del dolor? Entendido el contexto, vayamos a sus ideas. Si tuvieras que resumir toda su filosofía en un solo concepto, ¿cuál sería? Se habla mucho del amour propre. Sin duda. Ese es el centro de todo. El amor propio, que traducimos como amor propio. Para él, es el motor oculto detrás de absolutamente todo lo que hacemos. Todo. Todo. De hecho, el epígrafe de su libro ya es una declaración de intenciones. Nuestras virtudes no son, la mayoría de las veces, más que vicios disfrazados. Vicios disfrazados. Suena muy fuerte. Pero, ¿qué es exactamente ese amor propio? ¿Simple egoísmo? ¿Vanidad? Es mucho más que eso. No es solo lo quiero todo para mí. La Rochefoucauld lo ve como una fuerza de la naturaleza dentro de nosotros. Es camaleónica, sutil, se esconde, se transforma. Es como el director de orquesta invisible de nuestra mente. Un director de orquesta. Sí, él mismo lo veía como un continente por descubrir. Fíjate en su máxima número 3. Por muchos descubrimientos que se hayan hecho en el país del amor propio, todavía quedan en él muchos territorios inexplorados. Creía que nunca llegaríamos a entenderlo del todo. O sea que, según su lógica,
Nada es lo que parece. La generosidad es una inversión, la amistad un contrato. Y el perdón, una estrategia de relaciones públicas. Exacto. Es una especie de contabilidad del ego. Vaya, Es una visión implacable. La mejor forma de entenderlo es con sus propios ejemplos, que son demoledores. Por ejemplo, la clemencia. La máxima 15 dice, la clemencia de los príncipes no es más que una política para ganar el afecto de los pueblos. claro, no es bondad, es marketing político. Perdonar en público para parecer magnánimo y ganar popularidad. Tiene todo el sentido. O la gratitud, que parece tan pura. Pues escucha la máxima 298. La gratitud de la mayoría de los hombres no es más que un deseo secreto de recibir mayores beneficios. Doy las gracias por lo de hoy para asegurarme el favor de mañana. Exacto. Qué desolador. Pero, ¿de verdad creía que no existía la amistad desinteresada? ¿Ni una? Suena la conclusión de alguien a quien han traicionado mucho, ¿no? Es que esa es la clave. Su máxima sobre la amistad, la 83, es quizá la más dolorosa. Lo que los hombres han llamado amistad no es sino una sociedad, una gestión recíproca de intereses y un intercambio de buenos oficios. Un negocio. Un negocio, básicamente. Y esta dureza viene de su experiencia. Después de jugarse la vida en la fronda por sus aliados, cuando la guerra acabó y ellos llegaron al poder, le dieron la espalda. Le dejaron tirado. Completamente. Sus sacrificios cayeron en el olvido. Y esa herida personal se oye en máximas como la 38. Prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros temores. Qué buena. Cuando esperaba ganar poder con ellos, les prometió lealtad eterna. Cuando ellos temieron perder su nuevo poder si le ayudaban, se olvidaron de la promesa. Su amor propio pudo más. La teoría es brutalmente clara, sí. Pero claro, una cosa es la obra y otra el autor. ¿Quién es capaz de escribir algo así? ¿Era un misántropo amargado? Es una pregunta excelente, porque lo fascinante es que tenemos dos retratos suyos completamente opuestos. Y el primero nos lo da él mismo. Escribió un autorretrato. Ah, sí. ¿Y qué decía? Pues es curiosísimo. Describe su físico y hasta se para a reflexionar sobre su nariz, que dice que no sabe si es demasiado grande o demasiado pequeña. Bueno, algunas preocupaciones no cambian en 400 años por lo que veo. Ya ves. Pero lo interesante es cómo describe su carácter. Admite ser melancólico, dice. Apenas me han visto reír 3 o 4 veces en los últimos años. Se ve a sí mismo como alguien reservado, tímido. Mm, Pero, y aquí viene la contradicción, afirma tener sentimientos virtuosos y un deseo muy fuerte de ser totalmente un hombre de bien. un momento. El mismo tipo que dice que las virtudes son vicios disfrazados, aspira a ser un hombre de bien. Eso no me encaja. Es la gran paradoja de La Rochefoucauld. Su intelecto le dice que el ser humano es egoísta, pero su corazón o su conciencia anhela algo más noble. Hay un conflicto interno tremendo. Ya. Y era muy consciente de lo incómodas que eran sus ideas. De hecho, en la introducción de su libro, con una astucia increíble, le advierte al lector que debe partir de la base de que ninguna máxima se aplica a sí mismo. Qué bueno. Es un gancho genial. Te dice, tranquilo, esto no va por ti. Para que bajes la guardia y, ¡zas!, te reconozcas en cada frase. Exacto. Desactiva las defensas del ego. Es una trampa psicológica brillante. Vale. Ese es su autorretrato. Pero, ¿le veían todos así? Pues no, para nada. Y ahí entra el segundo retrato, el que pintó su archienemigo, el cardenal de Retz. Como te puedes imaginar, es un retrato hecho con veneno puro. A ver. Lo describe como un hombre siempre indeciso y resoluto. Dice que nunca fue realmente bueno en nada de lo que intentó. Ni gran soldado, ni gran cortesano, ni gran conspirador. Ouch. Eso es un ataque directo a su capacidad de acción. Durísimo. La frase más cruel de Retz es: nunca fue un buen partidario, aunque toda su vida se dedicó a las intrigas. Vamos, que lo pinta como un amateur en el juego del poder. Un aficionado. Un teórico brillante, pero un fracasado en la práctica. Precisamente. Y aunque el retrato esté cargado de mala intención, nos da una pista muy valiosa. Quizás su cinismo no nace solo de observar el mundo, sino también de una profunda frustración personal. La frustración de ver los hilos, pero no saber moverlos. Exacto. De ser un analista genial, pero un actor poco eficaz. Y eso explicaría por qué, tras sus fracasos, se retira a los salones literarios a escribir. Como no pudo dominar el mundo de la política, se refugió en el único ámbito que sí podía dominar, el del intelecto.
Tiene mucho sentido. A pesar de sus fracasos, o quizá gracias a ellos, su obra tuvo éxito. Tuvo un éxito inmenso y una influencia brutal. Voltaire dijo que las máximas contribuyeron a formar el gusto de la nación francesa, y su estilo, esa capacidad de condensar una idea compleja en una frase corta y afilada, fue inspiración directa para gente como Nietzsche. ¿Y por qué siguen resonando tanto hoy? ¿Por qué nos sigue interpelando un libro del siglo XVII? Porque sus máximas son un espejo, y a menudo nos devuelven una imagen que no nos gusta, pero que en el fondo reconocemos. Nos obligan a una autocrítica incómoda, a cuestionar nuestras motivaciones. Nos incomodan porque sabemos que tienen parte de razón. Exacto. Tocan una fibra universal. Totalmente. Hay algunas que parecen escritas ayer. Pienso en la 89. Todo el mundo se queja de su memoria, pero nadie de su juicio. Es que es perfecta. Sigue siendo verdad. Nadie dice, soy tonto, pero todo el mundo dice, qué mala memoria tengo. O la 90, que es de una agudeza increíble. En el trato de la vida, agradamos más por nuestros defectos que por nuestras buenas cualidades. A veces, confesar una debilidad nos hace más humanos, más cercanos, que proyectar una perfección que no existe. Es verdad. Aún así me cuesta creer que fuera solo un cínico. Después de todo lo que vivió, no hay nada que nos muestre un lado más humano. Sí que lo hay. Y es un episodio que lo cambia todo. Durante la guerra, 2 de sus hijos murieron en combate. Uf, Su mejor amiga, Madame de Sévigné, estaba con él cuando recibió la noticia. Y lo que ella escribió es conmovedor. Dijo, vi su corazón al desnudo, en aquella cruel ocasión. Y su valor, su mérito, su ternura y su buen sentido sobrepasaron todo lo que he conocido. vi su corazón al desnudo. Qué potente. Es que es fundamental. Esa descripción nos muestra al hombre debajo de la armadura del escritor. El intelectual, que lo había reducido todo al cálculo del ego, era en privado un padre devastado por el dolor, capaz de una ternura inmensa. Eso revela la vulnerabilidad que sus escritos ocultan. Exacto. Le hace real, le da una profundidad que las máximas por sí solas no siempre transmiten. Y esa misma profundidad se ve en su última reflexión, la 504, que es un ensayo largo sobre la muerte. No es un aforismo. No, es la reflexión final de un hombre marcado por la guerra y la pérdida. Y su conclusión es coherente con todo lo demás. Viene a decir que incluso nuestra valentía ante la muerte es, en el fondo, una última actuación. ¿Una última vanidad? Un último acto para proteger nuestro ego y nuestra imagen hasta el final. O sea, hasta en el lecho de muerte seguimos actuando. Es una visión pesimista, pero muy coherente. Muy coherente. Pero escrita tras haber perdido a sus hijos, adquiere una dimensión trágica que va más allá del simple cinismo. En resumen, la Raskolnikov es una figura mucho más compleja de lo que parece. Un rebelde que fracasó en la política y se reinventó como un maestro de la psicología. Un cínico en sus escritos que en su vida fue capaz de un afecto y un dolor profundísimos. Y un hombre cuya visión descarnada de nuestras debilidades nació sin duda de una vida turbulenta y llena de heridas. Su amigo, el fabulista La Fontaine, lo definió maravillosamente. Dijo que las máximas eran como un canal de agua clara donde el ser humano podía asomarse y ver, por fin, su verdadero reflejo. Un espejo incómodo pero increíblemente revelador. Para terminar, me gustaría lanzar una última idea basada en una de sus máximas más famosas. La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Si lo pensamos, esto plantea una pregunta muy interesante para nuestra época. En un mundo que valora tanto la autenticidad, a veces una autenticidad un poco brutal, es posible que un poco de esa hipocresía, de ese esfuerzo por parecer virtuoso, aunque no lo seamos del todo, sea en realidad uno de los lubricantes que mantienen la sociedad en marcha. Un teatro social necesario para la convivencia. Es necesario, es útil. Ahí lo dejamos. Hoy vamos a darle una vuelta a un acrónimo que vemos por todas partes cuando se habla de clima. IPC. Sí, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Eso es. Pero es que no son solo unas siglas. Estamos hablando seguramente de la entidad científica más influyente del mundo en este tema. Desde luego. Sus informes son la columna vertebral de acuerdos como el de París.
La fuente que vamos a analizar hoy desentraña qué es, cómo funciona por dentro y también las polémicas que lo rodean. Ujú. Y el objetivo es entender precisamente eso, cómo se llega a un consenso científico mundial, qué nos han ido diciendo a lo largo de los años y por qué, a pesar de esa autoridad, siempre está en el punto de mira. Y hay un punto de partida que es fundamental, que lo has dicho tú antes. El IPCC no tiene laboratorios, Claro, no hace investigación propia. Su misión es otra. Y es una misión, titánica. Coger miles y miles de estudios científicos que ya existen, evaluarlos y sintetizarlos. Por eso se dice que es el mayor proceso de revisión por pares de la historia. una especie de superrevisor mundial del clima. Algo así, sí. Vale, pues empecemos por el principio. Una organización de este calibre no aparece de la nada. ¿Cómo nace y por qué justo en 1988? Pues, a ver, el contexto es la clave. Por un lado, la ciencia del clima se estaba volviendo increíblemente compleja. Ajá, Ya no era solo cosa de meteorólogos. Había física, oceanografía, economía. Hacía falta una voz, digamos, unificada, que pudiera asesorar a los gobiernos con una base sólida. Y de ahí la iniciativa de la ONU, a través de la Organización Meteorológica Mundial y su programa de medio ambiente. pero la fuente que manejamos también señala que hubo un cálculo político muy claro. Mm, Parece que la administración Reagan en Estados Unidos ya estaba un poco inquieta con la influencia de algunos científicos y activistas que pedían tratados para limitar emisiones. claro. Y crear un organismo intergubernamental donde los propios gobiernos tuvieran el control era una forma de, bueno, de encauzar ese debate. Has dado en la diana. Esa es la madre del cordero del IPCC. Su doble naturaleza. ¿A qué te refieres? En su trabajo diario es un organismo científico, riguroso, se basa en la evidencia. Vale. Pero su estructura, su esqueleto es político. Son los 195 países miembros los que lo gobiernan, los que eligen a su cúpula directiva, el llamado bureo, y los que tienen la última palabra. O sea, que viven una tensión constante, el dato científico puro por un lado y el interés diplomático de cada país por otro. Exactamente. Su misión oficial es evaluar riesgos, impactos y opciones de mitigación y adaptación. Pero siendo neutral en cuanto a políticas, ¿no? Sí, una neutralidad, muy matizada. El IPCC no te va a decir, prohíba los coches de combustión, Entiendo. pero sí que te va a poner los escenarios sobre la mesa. Te dirá, si se sigue por esta ruta, los impactos probables son estos. Con este nivel de certeza científica. La idea es que los políticos tomen decisiones informadas. Y el mundo ha reconocido esa labor, ¿no? El Nobel de la Paz en 2007, junto a Al Gore, tuvo que ser un empujón mediático brutal para su legitimidad. Sin duda, fue un antes y un después en su visibilidad pública. Vale, tenemos el qué y el por qué. Una maquinaria dual, científica y política. Pero ahora vamos al cómo, el proceso. Ujú. ¿Cómo es posible coger miles de artículos, a veces con conclusiones distintas, y conseguir que 195 países firmen un texto de consenso? A mí me suena misión imposible. Es que es un proceso increíblemente complejo, casi laberíntico, y está diseñado precisamente para ser casi a prueba de balas. Lo primero es entender quién escribe esos informes. ¿Que no son empleados del IPCC? Para nada, son miles de científicos de todo el mundo que trabajan de forma voluntaria. Espera. ¿Me estás diciendo que el documento que va a definir la política climática global lo escriben los mejores expertos del mundo en su tiempo libre? ¿Sin cobrar un solo euro? Exactamente. Es un esfuerzo voluntario a una escala que no tiene precedentes. ¡Qué pasada! Son nominados por gobiernos u organizaciones y luego un comité, el Bureau, los selecciona. Y no solo buscan excelencia científica, sino también equilibrio. ¿Equilibrio en qué sentido? Pues equilibrio geográfico, de género, de puntos de vista dentro de la ciencia. Quieren que esté representada toda la comunidad científica global. Es como una especie de Wikipedia científica mundial, pero con un nivel de rigor que ya quisiéramos. Es una buena analogía, sí. Vale, y una vez tienes a este ejército de voluntarios, ¿cómo funciona la maquinaria? A ver, se divide en fases muy claras. Primero, los autores redactan los capítulos. Y aquí la regla de oro es que solo pueden usar literatura científica ya publicada y revisada por pares. O sea, nada de opiniones personales o investigaciones que no hayan pasado ese filtro. Cero, nada. También pueden usar lo que se llama literatura gris, como informes de agencias gubernamentales, pero solo si cumplen unos estándares de calidad altísimos. Entendido, primer filtro. Solo ciencia validada. ¿Y después? Después, ese primer borrador se abre a una revisión de expertos,
Cualquiera en cualquier parte del mundo que pueda demostrar que tiene conocimientos en la materia puede registrarse y enviar comentarios. Cualquiera. Cualquiera. Y se reciben decenas de miles de comentarios. Y lo más importante, los autores están obligados a responder a todos y cada uno de ellos por escrito, justificando por qué aceptan o rechazan cada sugerencia. O sea, una transparencia bastante radical, por lo menos en teoría. Totalmente. Después de esa fase se prepara un segundo borrador, que pasa por una segunda ronda de revisión, esta vez por parte de expertos y, aquí viene lo importante, de todos los gobiernos. Ah, aquí es donde la política empieza a asomar la cabeza de verdad. Aquí es donde ya entra de lleno, porque los gobiernos ya están viendo el texto que puede condicionar sus futuras negociaciones internacionales. Y llegamos al momento de la verdad, la aprobación final. Aquí es donde la cosa se pone, como dicen en mi pueblo, de película. La fase final se centra en el resumen para responsables de políticas. ¿El documento corto, el que se van a leer los ministros? Exacto, el más influyente. Y este resumen se discute en una sesión plenaria. En una sala están los científicos que lo han escrito y los delegados de los 195 países. Y el texto se aprueba, línea por línea. Para un segundo. Línea por línea, con 195 países opinando. Línea por línea. Pero eso tiene que ser una pesadilla diplomática. ¿Significa que un solo país puede vetar una frase? ¿Pueden debatir durante horas por un adjetivo? Es que es exactamente así. Puede haber discusiones de horas sobre si usar la palabra preocupante o significativo. Un solo país puede frenar el consenso. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues buscando un lenguaje que todos puedan aceptar. Y eso a veces implica suavizar las afirmaciones. Es un proceso maratoniano, agotador, pero tiene una ventaja estratégica brutal. ¿Cuál? Que cuando ese resumen se publica, todos los gobiernos del mundo lo han hecho suyo. Lo han aprobado palabra por palabra. Ya no pueden decir no estoy de acuerdo con esto. Es un blindaje político total, ya veo. Y esto me lleva a los diferentes niveles de validación que menciona la fuente. No todo el informe tiene el mismo peso. Efectivamente. El nivel máximo es la aprobación, que es este proceso línea por línea para los resúmenes. El más alto. Luego está la adopción, que es para los informes de síntesis. Ahí se aprueba sección por sección. Es menos detallado. Vale. Y finalmente, la aceptación. Esto es para los informes técnicos completos, los que tienen miles de páginas. Aquí no hay debate plenario. Se da por hecho que el texto es un reflejo equilibrado de la ciencia, pero sin el sello gubernamental en cada detalle. Entendido. La maquinaria es rigurosísima. Pero al final, lo que importa es el mensaje. Si miramos atrás a ese primer informe de 1990 y lo comparamos con el último, ¿cómo ha cambiado la foto? ¿Ha sido una evolución gradual o ha habido saltos de alarma? Ha sido una escalada constante. La historia de los 6 grandes informes es la crónica de cómo la certeza científica ha ido arrinconando a la duda. Y el lenguaje se ha hecho cada vez más y más urgente. El primer informe, el de 1990, fue el que impulsó la creación de la Convención Marco de la ONU sobre el Clima. Básicamente, su conclusión fue que nuestras actividades estaban, sin duda, aumentando los gases de efecto invernadero. Sí, eran la constatación del problema. Pero el gran salto cualitativo, el punto de inflexión, llega con el segundo, en el 95. ¿Por qué? Porque ahí se incluye una frase que lo cambió todo. Decía algo como, el conjunto de las pruebas sugiere una influencia humana discernible en el clima. Ojo, influencia humana discernible. Exacto. Por primera vez se conectaba la actividad humana con el cambio que ya se estaba observando en el clima. Fue la base para el protocolo de Kioto. O sea, en 1995 pasamos de estamos emitiendo gases a se empieza a notar vuestra huella en el planeta. Eso debió ser una bomba política. Lo fue. Y a partir de ahí, la certeza no hizo más que crecer. En 2001, el tercer informe popularizó el famoso gráfico del palo de hockey. Sí, lo recuerdo. Esa imagen tan visual que mostraba cómo la temperatura se había disparado. Era demoledor. Y el mensaje, más fuerte. La mayor parte del calentamiento del último medio siglo era atribuible al ser humano. Y el cuarto, el de 2007, el que ganó el Nobel, ahí el lenguaje ya se despoja de casi todos los condicionales, ¿verdad? Es que la primera frase del resumen es lapidaria. El calentamiento del sistema climático es inequívoco. Inequívoco. Ya no hay duda. Ya no es una teoría, es un hecho observado. Ese informe tuvo un impacto mediático global sin precedentes. Luego, el quinto en 2014, que fue la base para el Acuerdo de París. Aquí el foco se pone ya en los riesgos graves, generalizados e irreversibles. La ventana de oportunidad se empieza a cerrar.
Y así llegamos al sexto y último ciclo, publicado entre 2021 y 2023. El que el secretario general de la ONU calificó de código rojo para la humanidad. Exacto. Este informe ya no habla de probabilidades en muchos aspectos, sino de certezas. Afirma que la influencia humana es la causa principal del calentamiento, y que muchos cambios, como la subida del nivel del mar o el deshielo, son ya irreversibles en escalas de siglos o milenios. La progresión es sobrecogedora. En 30 años hemos pasado de estamos aumentando los gases a hemos provocado cambios irreversibles. Es la crónica de una advertencia que se ha hecho emergencia. Sí, Pero claro, aquí entramos en la parte más complicada. El IPCC es la máxima autoridad, sí, pero no es intocable. Y la fuente que analizamos detalla varias críticas muy serias. efectivamente. Y una de las más potentes, y que puede sonar paradójica, es que el IPCC es demasiado conservador. Conservador. Después de oír código rojo para la humanidad, no es la primera palabra que me viene a la mente. Ya, Pero esto conecta con lo que hablábamos antes del consenso, ¿no? totalmente. Es la gran paradoja del IPCC. Su mayor fortaleza, ese consenso universal, es también su talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque para que 195 países se pongan de acuerdo, a menudo hay que buscar el mínimo común denominador, la afirmación que nadie, absolutamente nadie, pueda rebatir. Y eso puede llevar a subestimar los riesgos. Exacto. Sobre todo los llamados puntos de inflexión, escenarios que quizá tienen una probabilidad baja, pero un impacto catastrófico. El artículo cita al climatólogo James Hansen, que ha sido muy crítico con el IPCC por subestimar, según él, la velocidad a la que podría subir el nivel del mar. Entonces, el riesgo es que el informe final sea científicamente impecable, pero que llegue tarde y con un mensaje tan diluido por la diplomacia que pierda fuerza. Ese es el gran debate. Y la otra gran crítica es, por supuesto, la influencia política e industrial directa. Y la fuente da ejemplos muy claros. Sí, uno de los que menciona es un memorándum de ExxonMobil de 2002 que presionó a la administración Bush para que sustituyeran al entonces presidente del IPCC, Robert Watson. Que era más, digamos, más contundente. Sí, y querían a alguien más afín a la industria. Y finalmente, Watson fue reemplazado por Rajendra Pachauri. Y hay un ejemplo más reciente que es casi de manual. El de la carne, sí. En el último informe, un borrador filtrado sugería que las dietas basadas en plantas podrían reducir las emisiones del sector alimentario hasta en un 50%. Una cifra enorme. Pues bien, según la fuente, la presión diplomática de Brasil y Argentina, dos gigantes de la producción cárnica, consiguió que esa frase desapareciera del resumen final que aprobaron los gobiernos. Es un ejemplo perfecto de esa tensión de la que hablabas. Te imaginas la escena, los científicos con sus datos sobre el metano y las emisiones y los diplomáticos defendiendo su industria nacional. Ahí se ve el choque de mundos. Clarísimo. Pero la peor crisis de credibilidad para la IPCC, sin duda, llegó entre 2009 y 2010. Uf, sí. Fue la tormenta perfecta. Por un lado, el famoso ClimateGate. La filtración de miles de correos de científicos que, sacados de contexto, se usaron para acusarles de manipular datos y de ocultar información. Recuerdo el escándalo mediático. Se vendió como la prueba definitiva de que todo era un engaño. Sí, pero lo que a menudo no se cuenta es que varias investigaciones independientes posteriores exoneraron a los científicos de cualquier fraude o mala praxis, pero el daño ya estaba hecho. Es increíble cómo el ruido del escándalo siempre es mayor que el de la aclaración. Y en medio de esa crisis salta el error de los glaciares. Exacto. El informe de 2007 afirmaba que los glaciares del Himalaya podían desaparecer para el año 2035. Una afirmación muy alarmante. Y se descubrió que esa fecha no venía de un estudio científico riguroso, sino de una fuente secundaria, una publicación de menor calidad. Era un error en un documento de 3.000 páginas, sí, pero fue un torpedo directo a su línea de flotación. ¿Y cómo salieron de esa? Pues a ver, reaccionaron. Y creo que lo hicieron bien. Encargaron una auditoría externa e independiente de todos sus procedimientos al Interacademic Council, que agrupa a las academias de ciencias de todo el mundo. Una especie de auditor de auditores. Algo así. Y el resultado fue un informe muy duro que, si bien validaba las conclusiones científicas generales del IPCC, recomendaba reformas urgentes. ¿Qué tipo de reformas? Pues cosas que hoy parecen de sentido común, pero que no tenían. Por ejemplo, crear un protocolo claro y transparente para gestionar errores. No lo tenían. ¿No? También fortalecer la política de conflictos de interés para los autores. Y sobre todo mejorar radicalmente su estrategia de comunicación.
para ser más ágiles y no dejar que los errores o las polémicas escalen sin control. ¿Y el IPCC las implementó? La mayoría sí. Así que, en cierto modo, esa crisis les obligó a hacerse más fuertes y más robustos. Después de todo este recorrido, la verdad es que el IPCC se revela como una criatura fascinante. Ujú. Una maquinaria colosal de conocimiento, un actor político de primer nivel y a la vez un organismo que vive en un equilibrio constante entre el rigor de la ciencia, la presión de la política y el escrutinio del público. Es que es un experimento social y científico sin precedentes. Es el intento de forjar una sola voz de consenso para toda la humanidad sobre el desafío más complejo que hemos enfrentado. Y su esencia, esa búsqueda del consenso, Es su mayor virtud y su talón de Aquiles a la vez. Le da una autoridad global que nadie más tiene, pero también le hace parecer lento, cauto y para algunos demasiado conservador ante la velocidad de la crisis. y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, que de hecho plantea la propia fuente. Expertos como Michael Oppenheimer, que es un veterano del IPCC, sugieren que quizá este modelo de megainformes cada 7 u 8 años está obsoleto. Sí, proponen algo más ágil. Exacto. Proponen sustituirlo por evaluaciones más pequeñas, más rápidas y centradas en temas muy específicos. Así que la pregunta que queda en el aire es, ante la urgencia que los propios informes describen, ¿sigue siendo este modelo lento y consensuado la mejor herramienta que tenemos? ¿O necesitamos una forma más ágil y directa de comunicar la ciencia para que la acción política, por fin, pueda seguirle el ritmo? A ver, piensa en esto por un momento. ¿Cómo es posible que la misma diosa esté relacionada con el amor, la belleza, sí, pero también con la victoria militar, con las prostitutas y, de alguna manera, con la alcantarilla principal de Roma? Suena un completo sinsentido, ¿verdad? Totalmente. Parece un caos de ideas sin conexión. Pero justo ahí, en esa aparente contradicción, es donde está la clave para entender a una de las figuras más fascinantes y poderosas del mundo antiguo. Hoy vamos a analizar a fondo la figura de Venus, la diosa romana. Y para ello tenemos un artículo increíblemente detallado, que va mucho más allá de la postal de San Valentín, ¿eh? Y que explora sus orígenes, sus facetas más extrañas, su importancia política y su enorme legado. Has dado en el clavo, porque la misión aquí es desmontar ese cliché, esa idea de la diosa del amor y la belleza que, bueno, que todos tenemos en la cabeza. Que es la que nos ha llegado, claro. Exacto. Y esa imagen es, en gran medida, una invención del Renacimiento, que borró sus aspectos más antiguos y, francamente, más extraños y poderosos. Vamos a descubrir cómo una deidad que parecía secundaria se convirtió en una figura absolutamente central para Roma. Vale, pues vamos a desgranar esto desde el principio, desde el propio nombre. Me parece fundamental. El artículo señala algo clave. En latín, la palabra Venus no es solo el nombre de la diosa. No. Es también un sustantivo común que significa amor, encanto, atractivo sexual. El deseo, en general. De hecho, la raíz protoindoeuropea, buenos, significa simplemente eso, deseo. Y a partir de ahí, las palabras que derivan de ella ya nos cuentan una historia. Por un lado, las que esperaríamos, venustus, que es atractivo, encantador. Lógico. Y venerare, que es de donde viene nuestro venerar. Pero luego llega la conexión que, bueno, que a mí me dejó de piedra, la verdad. La inesperada. Totalmente. La que comparte con la palabra venenum. Veneno. Exacto, veneno. ¿Cómo se come eso? Pues fíjate, esa conexión etimológica es como una hoja de ruta de su personalidad. Lo fascinante aquí es que venenum, en su origen, no significaba veneno en el sentido de algo letal. Ah, ¿no? No. Su primer significado era poción de amor o filtro mágico. Y esto subraya una dualidad que está en el corazón de la diosa. El encanto, la seducción, el deseo, son una fuerza positiva, claro, pero también pueden ser un filtro que anula la voluntad, una especie de veneno dulce que te domina. O sea que para los romanos el amor ya tenía de por sí un componente de peligro, de pérdida de control. No era solo algo bonito. Exactamente, era una fuerza de la naturaleza que podía ser tan constructiva como destructiva. Y esa complejidad se ve también en sus orígenes. A diferencia de Júpiter o Marte, Venus no tenía un mito de origen claro en la tradición puramente romana. La historia que conocemos todos, la de que nace de la espuma del mar. Esa es una importación.
Se la tomaron prestada su equivalente griega Afrodita bastante más tarde, la del nacimiento tras la castración de Urano, o Caelus para los romanos. Entonces, antes de esa fusión con Afrodita, ¿qué era Venus para ellos? Pues en la teología romana más antigua se la veía más como un principio abstracto, una fuerza cósmica. Era el principio femenino fundamental, acuoso, dócil, receptivo. Su función era atraer, absorber y equilibrar la esencia masculina, que era todo lo contrario, ígnea, activa, expansiva, la de dioses como Marte o Vulcano. Venus era la fuerza que une los opuestos para generar vida. Vale, entiendo esa dualidad del veneno dulce y su papel cósmico. Pero el artículo deja claro que la cosa no terminaba ahí. Había docenas de Venus distintas para los romanos, ¿no? Sí, y esa es la clave para entenderla en la práctica. No era una figura monolítica. Los romanos la entendían a través de sus epítetos, que eran como apellidos que le ponían para invocar una función muy específica de la diosa. Y algunos son, bueno, desconcertantes. El que más me sorprendió de primeras es el de la Venus barbata, la Venus barbuda. Vaya tela. Las fuentes describen una estatua en Chipre con cuerpo de mujer pero con barba, vestida de hombre. Y en sus rituales, hombres y mujeres intercambiaban la ropa. Eso suena increíblemente moderno, una divinidad que trasciende el género. Totalmente. Sugiere que para ellos la divinidad del deseo no estaba atada a una forma estrictamente femenina o masculina. Podía contener ambas. Pero si esa te parece sorprendente, espera a oír hablar de la Venus cloacina. Esta. De verdad que de todos los ejemplos del artículo, este es el que más me costó procesar. ¿A que sí? La diosa de la belleza y el amor también era la patrona de la cloaca máxima, de la alcantarilla principal de la ciudad. Pero, ¿cómo es posible que esas dos ideas conecten? Es un sincretismo fascinante. Venus se fusionó con una antigua diosa etrusca del agua, Cloatina, que gobernaba el arroyo que luego se canalizó para crear la cloaca máxima. ¿Vale? Su función original era purificar esas aguas. Al fusionarse con Venus, su rol se expande simbólicamente. Pasa a purificar también las relaciones sexuales dentro del matrimonio, limpiando cualquier impureza y protegiendo la unión familiar. O sea, de la purificación literal del agua a la purificación simbólica del hogar. Es un ejemplo perfecto de la mentalidad práctica romana. Es increíble pensar que para un romano no había contradicción en rezarle a la misma diosa en un templo y simbólicamente en la alcantarilla. Y aún hay más, como la Venus calva, la calva. Esa historia también es muy reveladora. Cuéntala, porque muestra otra faceta completamente distinta. Pues la leyenda dice que durante un asedio a Roma, la ciudad se quedó sin material para fabricar cuerdas para los arcos. Y en un acto de patriotismo, las matronas romanas se cortaron sus largas melenas y las donaron al ejército. En honor a ese sacrificio, se empezó a venerar a Venus con ese epíteto, calva. Asociándola con la virtud cívica, con el deber, con el sacrificio por el Estado. Nada que ver con la seducción. Nada. Lo que esta variedad demuestra es su naturaleza increíblemente asimiladora, muy plástica. Los romanos la adaptaban a sus necesidades, fueran personales, cívicas o militares. No era solo la diosa para encontrar pareja. Claro. Las novias le hacían ofrendas, sí, pero su influencia iba mucho más allá. Fíjate, en el popular juego de dados con tabas, la mejor tirada posible, la que te daba la victoria, se llamaba el Venus. O sea que también era la diosa de la buena suerte, del éxito. Eso es. Y esa adaptabilidad se extendía a todas las clases sociales. El artículo diferencia muy bien entre el culto de las élites y el más popular. Cierto. Exacto. En la colina capitolina, el corazón de Roma, se levantó un templo a Venus Ericina, un culto importado de Sicilia y reservado para las élites, las matronas. Pero al mismo tiempo, fuera de la muralla sagrada, había otro templo a la misma Venus Ericina, pero este era frecuentado abiertamente por chicas comunes y prostitutas. Que la consideraban su patrona. Su patrona. Así que era la diosa tanto de la esposa fiel como de la trabajadora sexual. Abarcaba todo el espectro del poder femenino en Roma, desde el más respetado hasta el más marginado. ¡Qué profundidad! Y es precisamente esa Venus Ericina la que protagoniza su salto a la primera línea del poder político. Su historia política es, en sí misma, una trama de estrategia y ambición. El artículo sitúa el punto de inflexión en un momento muy oscuro para Roma.
En la Segunda Guerra Púnica, la guerra contra Aníbal. Estaban desesperados. Sí, tras la derrota del lago Trasimeno, están contra las cuerdas. Consultan los libros sibilinos, sus textos proféticos, y el oráculo les da una solución. Bueno, de lo más audaz. Era una jugada de guerra psicológica y religiosa. La diosa Astarte, adorada en la ciudad siciliana de Erix como Venus Ericina, era la gran protectora de sus aliados cartagineses. Y la estrategia romana fue, literalmente, convencer a la diosa enemiga de que se pasara a su bando. Exacto. Persuadirla para que cambiase de bando. ¿Y cómo se persuade a una diosa? Pues, con una oferta que no podía rechazar, le prometieron un templo magnífico en el Capitolio, en el corazón de Roma, si les daba la victoria. Acto seguido, asediaron Erix, capturaron su estatua de culto y se la llevaron a Roma en una procesión triunfal. Fue una deserción divina, en toda regla. Como decir, ¿veis? Vuestra propia diosa prefiere estar con nosotros. Fue mucho más que eso. Si conectamos los puntos, es una jugada maestra de apropiación. Al traer la estatua a Roma, no solo la adoptan, la transforman. La rebautizan. La rebautizan como Venus Genetrix, Venus la Madre. Y de repente la vinculan con el mito fundacional de Roma, con Eneas, el príncipe troyano que escapó de Troya y cuyos descendientes fundaron la ciudad. ¿Y Eneas era? Hijo de la propia Venus. ¡Qué listos! Así que la diosa de sus enemigos se convierte de la noche a la mañana en la antepasada divina del pueblo romano, la abuela de Roma. Exacto. Ya no era solo fe. Era una declaración política brutal. Roma no estaba solo conquistando, estaba reclamando su herencia divina. Venus se convirtió en la prueba mítica que legitimaba el pasado de Roma y, sobre todo, su destino de gobernar el mundo. Y una vez que se establece esa conexión, parece que todos los hombres poderosos de Roma quisieron reclamarla para sí. El artículo menciona varios líderes que la usaron como una especie de marca personal. Se convirtió en el máximo símbolo de legitimidad. El dictador Sila, por ejemplo, que llegó al poder con una guerra civil sangrienta, adoptó el apodo de Félix, afortunado o favorecido por los dioses. Y él atribuía todo su éxito a Venus. Públicamente. A su conexión especial con Venus Félix era su talismán. Y su rival Pompeyo Magno hizo algo parecido. Le dedicó un templo enorme a Venus Victrix, la victoriosa, para conmemorar sus triunfos militares. Sí, pero entonces llegó Julio César. Y lo llevó todo a otro nivel. Para él no era solo una cuestión de favor divino, era un asunto de familia. César dio el paso definitivo. Él no solo reclamó su favor, sino que afirmó ser un descendiente directo de ella. Su familia, la gens Julia, supuestamente descendía de Íulo, el hijo de Eneas y, por tanto, de la propia diosa. Una audacia increíble. Me imagino que en una república que presumía de haber expulsado a los reyes, decir «mi familia desciende de una diosa» nos sentaría muy bien a todo el mundo. Fue una de las razones por las que lo asesinaron, claro. Estaba rompiendo las reglas del juego. Pero para cimentar la idea, construyó un templo espectacular a Venus Genetrix en su nuevo aforo. Convirtió un culto familiar en una religión de Estado. Y su heredero, Augusto, usó esa misma conexión para solidificar su propio poder. Fue lo bastante inteligente para ver el potencial y usarlo para establecer las bases del culto imperial. Y el ciclo se completa mucho después con el emperador Adriano, que le construye el templo de Venus y Roma Eterna, el más grande de la ciudad. Ahí ya no es solo la madre de Roma. Es la protectora de un concepto, la eternidad del imperio. Vaya viaje, de una fuerza abstracta del deseo a ser el pilar de un imperio. Una transformación asombrosa. Y ese estatus imperial, claro, garantizó su supervivencia cultural mucho después de la caída de Roma. Claro, y donde más claramente lo vemos es en el arte. Exacto. El artículo explica muy bien cómo, en el Renacimiento, Venus se convirtió en el tema perfecto para los artistas. Su estado natural de desnudez les daba una excusa perfecta y socialmente aceptada para explorar la belleza del cuerpo humano, el erotismo, algo que era mucho más complicado con temas religiosos cristianos. Por supuesto. Y de ahí nos llegan obras que todos tenemos en mente. El nacimiento de Venus, de Botticelli, la escultura de la Venus de Milo. Es tan potente esa imagen renacentista que el término Venus acabó siendo una categoría genérica en la historia del arte. Se usa para cualquier representación de una mujer desnuda de la antigüedad. Ah, ¿es verdad? Y lo curioso es el contraste de esta imagen clásica con lo que los arqueólogos del siglo XIX llamaron figuras de Venus.
Te refieres a estatuillas como la Venus de Willendorf, ¿verdad? Exactamente. Esas figuras prehistóricas, obesas, de pechos y vientres enormes, sin rostro, son representaciones de la fertilidad en su estado más puro y primigenio. Nada que ver con la imagen clásica. Nada. Y es muy irónico que las llamaran Venus, justo el nombre de la diosa que milenios más tarde sería, bueno, el canon absoluto de la belleza esbelta y erótica. La palabra sobrevivió, pero el concepto se transformó por completo. Y antes de terminar, no podemos hablar de Venus sin mencionar a sus pequeños acompañantes alados, los cúpidos. Imposible. Siempre la imaginamos con un querubín con arco y flechas, pero el artículo aclara que la cosa es más compleja. Sí, a menudo pensamos en Cupido como una sola figura, pero en la mitología romana a veces se distingue entre Cupido, que representa el deseo carnal, la lujuria, y Amor, que es el amor más afectuoso. O sea, que eran dos. A veces sí. Ambos son hijos de Venus, a veces con Marte, otras con Mercurio. El poeta Ovidio, de hecho, se refiere a ella como la madre de los amores gemelos. ¿Y esa distinción era solo cosa de poetas o la gente de la calle también la hacía? Aquí de nuevo vemos una diferencia interesante. Los poetas, como Ovidio, prefieren la figura de amor. Es más poética, más romántica. Sin embargo, en las inscripciones de culto que han sobrevivido, en los altares, en las dedicatorias reales de gente común, el nombre que aparece de forma abrumadora es Cupido. Qué curioso. Esto podría sugerir que la práctica religiosa real se centraba más en el aspecto del deseo carnal, esa fuerza arrolladora que representaba Cupido, mientras que el amor romántico era un ideal más literario. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? Queda claro que Venus era todo menos una figura simple. Desde luego. Fue una fuerza creadora del universo, una diosa de la virtud cívica y del deseo carnal, unificadora de contrarios, patrona de matronas y prostitutas, y un pilar fundamental sobre el que se construyó la identidad y el poder de Roma. Un viaje increíble, desde una abstracción del encanto a la madre divina de un imperio. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha. La figura de Venus fue increíblemente adaptable, absorbiendo roles desde purificar alcantarillas hasta legitimar emperadores. ¿Qué nos dice esto sobre la religión romana? ¿Era más una herramienta social y política que un sistema de creencias dogmático como los que conocemos hoy? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que una sola deidad encarne a la vez el amor y el veneno, la victoria y la seducción, sin que sus adoradores lo vieran como una contradicción? Quizás para los romanos todas esas fuerzas no eran opuestas, sino simplemente distintas caras de la misma energía fundamental que mueve el mundo.